Buenos días, mi nombre es Emanuel Sino Rubalcaba y ahora mismo voy a explicar cómo es que funciona Anaconda y cómo lo podemos usar para analizar datasets y revisar y hacer algunas cosas de estadísticas y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, el dataset que yo voy a andar utilizando lo llamé puntuajes y es básicamente los puntuajes mínimos de admisión a escuelas universidades en Guadalajara. Esto por centro universitario y tomando como referencia los datos del año 2016, donde vienen los admitidos, los no admitidos, los cupos disponibles, el porcentaje de gente que fue admitida y demás. Entonces, con esta información que tenemos aquí es con la que vamos a trabajar para el ejemplo que se va a explicar a continuación. Ahora, el programa que vamos a utilizar, como bien lo dije, es Anaconda. En este caso, el que voy a utilizar es la edición individual. No tengo entendido qué diferencia tienen entre sí, pero lo que sí es que funcionan para revisar datos todos. De cualquier manera, esta es la que yo descargué. Y aunado a esto, usaremos el lenguaje de programación de Python y el plugin o extensión, por así decirlo, que viene con Anaconda, que se llama Jupyter Notebook. Y es el que vamos a estar usando ahorita para mostrar un ejemplo. Y bueno, como les decía, aquí tenemos Jupyter Notebook, el cual es un programa que se abre en navegador y desde donde podemos analizar mediante el lenguaje de Python. Y bueno, esta sería la interfaz principal de Jupyter. Y bueno, de primeras podemos ver varias cosas. Tiene la opción para cerrar la aplicación, para quitarla, abrir o cerrar sesión. En este caso yo no tengo ninguna sesión abierta, entonces pues eso no importa. Los proyectos que están corriendo, que en este momento yo no tengo ninguno, los clusters, los archivos para abrir directamente y la posibilidad de subir o crear un nuevo archivo. En este caso yo voy a crear uno basado en Python 3 para el ejemplo, para el análisis del dataset. Ok, ahora, ¿cómo vamos a hacer el análisis del dataset? Para esto necesitamos otros dos plugins o librerías, no sé cómo se les podría nombrar, llamada Pandas y Matplotlib. Creo que se venden en todo de librerías. Entonces, para importarlas, ponemos import Pandas as y le ponemos un apodo. En este caso yo le voy a poner cont de controlador e import Matplotlib, que este es para las gráficas, el diseño de las gráficas, mientras que Pandas es para la obtención de los datos de un archivo, un dataset que puede ser .svg, creo, o CSV, .excel, JSON y demás. Y bueno, este es pyplot as, y a este le vamos a poner el nombre de graph para saber qué es el graficador, ¿no? Y vamos a correrlo. Con esto ya los tenemos importados a nuestro proyecto en cuestión. Ahora, lo primero que vamos a hacer va a ser con el controlador obtener la información, por eso vamos a llamarlo info, para obtener la información del archivo que queremos leer. En este caso, el que les acabo de decir, puntuajes. Para esto, vamos a propiedades y obtenemos la ruta exacta de donde se encuentra el archivo y ponemos info es igual a controlador.read excel y la ruta, que por cierto estos hay que cambiarlos por el contrario, y el archivo, que en este caso es XLSX, creo que es XLSX, así es. Y con esto ya habremos obtenido la información que tiene el Excel dentro de esta variable llamada info. Ahora, ¿qué es lo siguiente que queremos hacer? Si lo que queremos es visualizar la información para saber con qué estamos trabajando, simplemente escribimos info y con eso obtenemos un poquito de la información que está. Obviamente no aparece toda porque son muchas columnas, son 211. Y de hecho una forma en la que podemos saber que son precisamente ese número de filas
es si ponemos algo del tipo print, por ejemplo, e imprimimos la cuenta de lo que hay en info. Esto nos va a decir el número de datos que se encuentran por cada columna, y como puede ver, exacto, son 211, ya que son 211 filas donde cada una tiene estas mismas columnas. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer con este programa? Con este programa podemos analizar los datos de pies a cabezas y a la vez hacer también gráficas, de forma en que podamos visualizar la información más sencillo. Podemos obtener el tipo de datos de cada columna. Cuando tips, podemos obtener que centro, campus, carreras son objetos, vendrían siendo como cadenas de texto, pero los marco como objetos. El número de admitidos, de aspirantes y demás vendría siendo como un entero. El porcentaje de admisión, el punto G mínimo, el convenio y demás vendría siendo de coma flotante, de punto flotante. Y a la vez podemos obtener información y organizarla. Por ejemplo, si yo lo que quiero obtener es de este archivo, un momento. Por ejemplo, si yo lo que quiero es obtener de este archivo todos los centros, ¿cómo decirlo? Todos los centros universitarios, más bien todas las carreras universitarias que tuvieron un nivel de admitidos menor a 300, un número de admitidos menor a 300, por ejemplo, lo que podemos hacer es algo del tipo info. Obtenemos de info.admitidos, que tiene que quedar exactamente el mismo nombre que tiene la tabla, menor a 300, y con esto obtenemos todos los datos de las carreras cuyos admitidos fueron menor a 300. Obviamente, de nueva cuenta, no aparecen todos porque son muchísimos, pero si se dan cuenta, omite algunos como estos que son mayores a 300. Y bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos agrupar la información como si estuviéramos obteniéndola directo de una base de datos, porque bueno, prácticamente es una base de datos este archivo, y la forma en que lo podemos hacer es poniendo algo del tipo info agrupar por, en este caso vamos a agruparlo por el centro universitario. El nombre de la columna, recordemos, es centro, entonces vamos a decir que queremos agruparlo por centro, y después de agruparlo, el dato que nos interesa son la suma de los admitidos, es decir, por centro, por quad, por CUPA, por CUSEA y demás, obtener todos los admitidos a cada centro universitario. Para esto podemos hacer algo así, ponemos de la columna admitidos la suma de todos los admitidos por centro universitario, y con esto nos da, por ejemplo, que en quad hubo 807, en Q altos 396, en QCEA, QCE y demás, y viene la información organizada. Ahora, ¿qué pasa si la forma en la que queremos la información no es de este tipo, no es en forma de texto, no es en forma organizada así, sino que queremos una gráfica? Para eso es para lo que importamos en un inicio Matplot. Matplot, las ventajas que nos da es que podemos graficar con ella, de ahí el nombre que le puse de graph. Al momento de poder nosotros graficar con esa aplicación, podemos hacer cosas como estas. Por ejemplo, si queremos llamar al graficador, por ejemplo, yo voy a crear ahorita una gráfica a la que la voy a llamar, ¿cómo le llamaremos? La gráfica de admitidos, ¿no? Para obtener estos resultados, los que tenemos aquí de centro, quad y demás. Vamos a obtener esta información, pero vamos a ponerla en forma de una gráfica de barras para que sea más sencillo. En este caso la creamos, gráfica admitidos, gráfica admitidos, y decimos que es igual a graph, que es nuestra variable que recuperamos al inicio, es igual a graph.figure igual a, un momento, creo que me equivoqué, no, perdón, graph.figure, perdón, me equivoqué, figure, y con fixsize podemos obtener el tamaño que deseamos de largo y de ancho.
Ya estaba haciendo yo un poco de experimentos, por eso estoy volviendo a tapar acá, porque tengo en un cuaderno anotado todo. Y un tamaño más o menos bueno para una gráfica, yo creo que vendría siendo 20 por 20. Ahora, de esta forma, lo que se nos crea es un canvas. Gráfica admitidos básicamente es un canvas donde se va a guardar toda la gráfica que vamos a ir creando poco a poco. Ahorita si lo voy a correr, lo único que hace es que efectivamente dice el tamaño en el que se crea, pero no muestra nada. Entonces, ¿qué podemos hacer para que muestre algo? Para que muestre algo, primero que nada podemos ponerle un título, por ejemplo, y vamos a decir que a graph vamos a poner el título de, y vamos a dejarle así, vamos a dejarlo como admitidos por centro universitario. Todavía no tiene información, pero ya tiene nombre. Entonces en teoría si lo corro, como ven ya aparece el tamaño. Por eso lo puse en 20 por 20, porque esta es la forma en la que queda. No entiendo en base a qué se basa para hacerlo, pero así es como hace el cuadro. Ahora ya tenemos nombre, ya tenemos tamaño. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta información. Queríamos recuperar esta información. Es tan sencillo como copiar lo que ya tenemos acá arriba, y aquí es donde está la magia. Para poder graficar la información, lo único que tenemos que poner es los datos que queremos, y después de eso la palabra plot. Con plot le estamos diciendo que queremos que se haga una gráfica. Una gráfica de cuál básicamente nosotros la podemos definir. En este caso plot lo abrimos como si fuera un objeto y le podemos dar varios atributos. Uno de ellos puede ser el tipo. Quiero que sea un tipo de gráfica de barras. Si ponemos esto, en teoría debería mostrarse ya. Así es, se acomodan los datos por centro universitario y de ahí el número de admitidos total por cada uno. Si se dan cuenta, los datos salen correctos, ya que QSEA, que era el que más teníamos, era 2500 y cacho, y la gráfica se muestra 2500 y cacho. Todos los datos quedan ordenados y quedan mostrados, pero no es el único atributo que tiene esta función, podríamos llamarlo, ya que trae otras muchas. Por ejemplo, podemos modificar los colores. Por ejemplo, si queremos cambiar la transparencia de las barras, vamos a agregar algo como alfa de la gama de colores RGBA, supongo que era, que alfa significa la transparencia, y en este caso si lo dejamos con un 0.5, esta gráfica se nos va a mostrar un poco más translúcida, un poco más clara. Si la mostramos como un 0.7, la gráfica se muestra un poquito más oscura. Son variaciones pequeñas, quizás no muy notorias, pero que podemos usar si queremos darle estilo, ya que no solo podemos modificar eso, también podemos modificar los colores. Por ejemplo, si no me gusta que sean azules y quiero que sean verdes, vamos a ponerlo como green, y estos van a cambiar a color verde. Estas son cosas puramente estéticas, pero es bueno saberlo. Ahora, aparte de esto, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos hacer gráficas de muchos tipos. Las que más estudié ahorita fueron las de barras y la de pastel, que ahorita voy a mostrar una a continuación. La de barra puede mostrarse de esta manera, simplemente con la palabra bar, para hacer una barra en vertical. Pero si queremos que esta barra sea al revés, que sea volteando hacia un lado, de igual forma lo podemos hacer, agregando después de bar una H, una barra horizontal. Y con esto se nos va a cambiar de posición. Los datos van a seguir siendo los mismos, pero se va a mostrar de distinta manera. Y con todo esto también hay otro tipo de gráfica que se puede hacer, que es la llamada KDE. Este es, no sé cuál vendría siendo el nombre en español, pero vendría siendo lo que son las gráficas de líneas, así. Pero no sé cómo se podrían llamar en este punto. Pero bueno, esas son un poco más complicadas de hacer, ya que debes de definir cada línea en específico. Por eso aquí pues me lo voy a mostrar. Pero supongo que si sale un resultado de esto, la verdad no sé. Exacto. Sale una línea de los datos en general, pero no le di un orden ahorita porque la forma en que se hace es totalmente distinta. Así que vamos a dejarla como barra para este ejemplo y ya luego después investigar un poco cómo es este otro. En fin, con esto podemos crear una gráfica del tipo de barras.
Pero ¿qué pasa si lo que queremos es una gráfica de otro tipo, por ejemplo de pastel, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos obtener de los datos de aquí? Bueno, podemos obtener muchísima información. Por eso es que sirve todo esto, ya que incluso nos permite hacer gráficas de dispersión, que son un poco más complejas, en las que se muestra dónde se encuentra la mayoría de la dispersión de datos, hacia qué datos, y pues prácticamente con eso tipo predicciones y demás, ¿no? Pero eso ya es terreno distinto. En fin, por ejemplo, tenemos otro tipo de gráfica que puede ser un poco más sencillo de explicar y que se puede hacer. Esta es la gráfica de pie, bueno, de pastel en español, ya la había nombrado. Para esta hacemos básicamente lo mismo que lo anterior. La diferencia, déjalo copiar. La diferencia con todo esto es que mientras aquí mostramos la información individual de cada centro universitario en la parte de admitidos, esta información no la podríamos mostrar a forma de una gráfica de pastel, ya que como sabrán, las gráficas de pastel están hechas de forma en que se defina cuánto porcentaje es de cada cosa para cada cual, ¿no? Para un número más grande, más entero, por así decirlo. Por lo que esta información de aquí ya no la vamos a poder usar para una gráfica de pastel. Hay que rompernos un poquito más la cabeza. ¿Qué es lo que se me ocurrió? Descubrir, entonces, ¿cuántos admitidos por centro universitario? ¿Cuánto porcentaje de admitidos por centro universitario fue del total de los admitidos durante todo este año? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener la suma total de admitidos de todas las universidades, y de ahí vamos a obtener la suma de todos los admitidos por cada centro universitario, y vamos a saber cuánto es el porciento que corresponde a cada universidad en base al número completo. Hacerlo no está tan complicado como suena, ya que ya tenemos lo básico. Por ejemplo, vamos a dejar lo mismo, ¿no? Vamos a crear otro canvas, vamos a dejar lo mismo, le vamos a llamar la gráfica admitidos. En este caso no perjudica el que sea una operación separada del resto, ya que a final de cuentas esto viene por bloques. Este es un bloque de código, este es otro bloque de código, este es otro, y pueden ejecutarse todos sin problema, sin que uno afecte al otro. Entonces, este bloque de código es completamente distinto a este, por lo que puedo usar las variables que usé acá, pero puedo seguir usando las librerías que acabo de importar. Eso es lo bueno que tiene, y el por qué está programado en Python, que no es un lenguaje tan complicado. Entonces vamos a crear nuestro canvas. Nuestro canvas ya lo tenemos creado con el tamaño 20 por 20, es decir, este tamaño, ¿no? ¿Qué vamos a crear después? Vamos a darle un nombre. Ya le dimos un nombre también, que por cierto ese no lo mostré, pero aquí está. Es el nombre que se crea. Creo que lo pongo a mover como imagen, no estoy seguro. Pero bueno, este es el nombre que se crea y es el título que le dimos precisamente. Entonces ya tenemos el nombre, ya tenemos el canvas. ¿Qué hace falta? Pues la información, ¿no? Ahora, podemos hacer dos cosas. Uno, vamos a obtener toda la información que deseamos y guardarla en una lista para esta lista, mostrarla, que es precisamente lo que voy a hacer. Y también podemos aplicar varias funciones que tiene la gráfica de pastel. En este caso, para rescatar la información referente al número total de admitidos, que creo que vendría siendo estos números precisamente, el número total de admitidos por centro universitario, aquí sí vamos a repetir un poquito lo que ya teníamos acá arriba. Vamos a recuperar esta sentencia de la obtención de por centro universitario de la suma de admitidos de cada uno. Vamos a ponerlo por acá y lo vamos a guardar en una variable, la cual voy a llamar lista de admitidos. Y la lista de admitidos va a ser igual a la información que ya habíamos rescatado, es decir, lista de admitidos va a estar guardando toda esta información. Los tipos de datos en este programa son muy extraños, pero son muy fáciles de manejar, ya que te pueden guardar toda la información posible a vida y por haber, básicamente. Pero bueno, toda esta información ya estaría guardada dentro de lista de admitidos. Entonces, ¿qué es lo siguiente que podemos hacer? Ya tenemos esa información, en teoría ya podemos hacer una gráfica de pastel. Si lo que hacemos es graficar una gráfica de pastel,
en la que la información que tenga dentro sea la lista, un momento, sea la lista de admitidos, y con esto ya se nos muestra la gráfica, ¿no? Pero ¿qué problema hay con esto? No sabemos cuál es de cada cual. Podemos suponer que los dos que más estudiantes tienen, que es QSEI y QSEA, podemos suponer son estos dos, y el que le sigue vendría siendo el gris, pero no podemos suponer a simple vista, ya que hay unos que están más delgados y no se sabe a ciencia cierta qué son. Entonces, otra cosa que podemos hacer es poner el número del porcentaje de cada cantidad y el nombre de cada centro universitario, para visualmente hacerlo atractivo y visualmente entendible, ¿no? Entonces, si queremos poner en este caso el porciento por cada uno, eso está muy sencillo. Simplemente después de agregar los datos, ponemos una coma y ponemos auto PCT, tengo entendido que era auto porcentaje o algo así. Así es. Y le damos el formato. En esta ocasión el formato que le queremos dar es de un número flotante, para saber el punto y cacho que, con un 0 después del decimal, para que sea un 7.5, 8.9 y no un número tan largo. Entonces para esto vamos a ponerle por ciento 0.1, creo que era 0.1f por ciento. Y con esto ya deberían demostrarse. Ahí están los resultados. Ya tenemos los porcentajes en la tabla. Tenemos el 16.4% que vendría correspondiendo a QSEA. El 16% de todos los estudiantes entraron a QSEA. 12.7% vendría siendo correspondiente a QSEI. A QUX, no a QSEI, perdón. A QSEI vendría siendo correspondiente este otro número, pero no podemos saberlo realmente, ya que no tiene los nombres, no sabemos cuál es de cuál. Para esto podemos hacer otra cosa. Aquí con lista admitidos estamos obteniendo la información de los números. ¿Qué números? Los de admitidos. Entonces, queremos recuperar los textos de cada uno, ¿no? O sea, básicamente no queremos obtener solamente esto, queremos obtener también esto. Hay varias formas de hacerlo, pero yo la que aprendí viendo este programa es poniéndolo en una lista aparte, pero obteniendo la información. Es decir, aparte de lista admitida, vamos a tener lista de nombres. Y vamos a recuperar algo similar a esto. Vamos a recuperarlo agrupado por centro, el nombre de cada centro, pero único. ¿Qué quiere decir? Bueno, primero vamos a hacer esto y ahorita te explico. Para agregar los textos ponemos labels igual a lista nombres. Con esto ya deberían mostrarse los nombres. Pero ¿cuál es por qué le puse unique aquí? Si no se lo ponemos, va a estar recuperando agrupado por centro, claro, pero va a estar recuperando todos sus nombres. Es decir, en lugar de escribir un único QC aquí, va a escribir todos los que encuentre. Ahorita lo vamos a ver. Perdón, no lo quité. Si lo dejamos así, va a ser un desastre la gráfica. Va a mostrar todos los que encuentre de QSEA, todos los que encuentre de QSEI, todos los que encuentre de QUX, y ahí va a estar un problema. Entonces, nos libramos de esto haciendo un punto unique, y de esta forma ya tenemos uno por cada uno, tal QSI, QSEI, QSEA, QUX, y si se dan cuenta los nombres están bien acomodados, están correspondientes a cada dato. ¿Y por qué? Porque obtuvimos la información agrupada por el centro. Si no lo hubiera obtenido agrupada, lo hubiera recuperado conforme hubiera deseado y hubieran quedado los nombres, las etiquetas mal colocadas en su contraparte numérica. Pero como lo puse primero aquí, quedó agrupado por centro ambos datos y quedaron bien ordenados todos, y de esta forma podemos conseguir una gráfica de pastel pues bien hecha, ¿no? Y bueno, sería básicamente todo lo que tengo yo. La costumbre del punto y coma, no es necesario los puntos y coma en este programa, creo. Pues sí.
Bueno, no sé qué, ya me entró lo mejor lo dejo. Bueno, para evitar problemas. En fin, el punto es, con este programa se pueden hacer muchísimas cosas con los datos que se quieren recuperar. Se pueden graficar, se pueden mostrar a forma de texto, se pueden mostrar a forma de tabla, se pueden obtener cuentas de datos, se puede recuperar y demás. Y no solo con los archivos de Excel, en este caso yo lo hice para lectura de Excel, pero no solo se pueden leer Excel, también se pueden leer archivos .csv, creo que tengo entendido, y .json y demás, pero no recuerdo los otros archivos que se pueden leer. Por eso yo mostré en este caso un archivo XLX de Excel para mostrar la información, pero se puede prácticamente con cualquier archivo de o una obtención de una base de datos o algo que venga ordenada. Entonces, esta es básicamente la forma en que yo lo presenté, el dataset que yo estoy analizando, el cual es este. Hay muchas otras, claro que sí, hay muchas cosas más por checar, pues sí, pero es todo lo que yo logré aprender en el tiempo que tuve analizando todo esto. Así que creo que sería todo por ahí y pues gracias por escuchar.